Estamos aquí con un invitado de lujo, Pepe Gordon, amigo, colega. Y Pepe, quería comenzar preguntándote ¿de qué se trata este seminario que estás dando tan maravilloso llamado Los laberintos de la identidad judía? Pues querido Dani, la verdad es que es una exploración que parte de la lectura de los libros, de las novelas, del contacto con las memorias que han representado de alguna manera los relatos de la tribu que somos, porque al final del día de eso se trata, y de poder explorar los sueños y las pesadillas de la tribu. Y esto quiere decir reflexionar sobre nuestras identidades. Y precisamente a partir de estos mundos encontrar algunas claves que nos permiten entender más fácilmente por qué somos lo que somos y qué tipo de valores se han enfatizado en nuestras culturas. Y digo nuestras culturas porque estamos hablando de nuestras identidades. Muchos mundos coexisten y habitan individualmente y también colectivamente. Y en este marco creo que vale mucho la pena reflexionar sobre cómo, por ejemplo, la memoria es un rasgo importante en esta cultura, cómo, por ejemplo, también aparece como otro valor que está ahí de manera constante, es una capacidad de discutir, de argumentar, de contraargumentar, de dialogar. Luego, como también hay una especie de gene anárquico en la cultura judía, en donde de alguna manera nadie es jefe de nadie, sino que todos tenemos que entrar al debate con las armas de nuestra inteligencia y de nuestro corazón, y no con las de supuestas jerarquías y autoridades. Como también otra de las zonas que se expresa profundamente es un sentido de justicia e injusticia que está verdaderamente muy presente a lo largo de la historia del pueblo judío, como el humor también aparece como una constante, y como también, entre otras cosas, se tiene que subrayar la importancia del lenguaje y del hebreo, en este caso en concreto, para entender la forma en que estructuramos nuestro pensamiento. Y en este marco lo que creo que es muy valioso subrayar es que estamos hablando de valores que son universales. Realmente no estamos hablando de valores que sean únicos de la cultura judía, nada más de valores que sí son enfatizados en esta cultura históricamente. Y en este marco, por eso yo aprecio tanto que tengamos una universidad como la Universidad Hebraica, en donde se dan precisamente este tipo de reflexiones, este tipo de diálogos que nos permiten examinar más profundamente lo que somos, lo que deseamos y tal vez lo que podemos ser. Siguiendo esta línea que la defines tan bellamente y con tanta claridad, los que estudiamos la civilización, la cultura judía a través de sus textos, su historia, sabemos que es una civilización multidimensional frente a lo que hablaba Marcuse, ¿te acuerdas? Del hombre unidimensional, sí, de la sociedad capitalista, la importancia de la multidimensionalidad, la pluralidad, la diversidad, el diálogo que enriquece esta cultura. Yo te quería preguntar, en este contexto, en la sociedad mexicana actual, con los desafíos que enfrenta México, el gobierno reciente de Trump, ¿cuál ves el papel de una universidad que enfatice las humanidades, la ciencia social, la cultura judía en este contexto? ¿Cuál es el mensaje que tendríamos que dar y que podemos dar a toda la sociedad mexicana y también como mensaje global al mundo? Fíjate que esta es una pregunta importantísima. Yo la verdad me enorgullezco de que exista una institución de este tamaño. Y no lo digo nada más porque tengamos una amistad y que sepamos que esto es importante hoy en día, pero de lo que se trata es precisamente de destruir muros. Y para destruir muros hay que destruir la ignorancia. Y la mejor manera es precisamente el conocimiento. Y cuando se abre esta posibilidad de ver cómo tenemos una conciencia colectiva que sí está luchando, que da sus batallas internamente para abrirnos, sin dejar de ser nosotros mismos, pero para abrirnos y tener contacto con el otro, realmente eso es lo que se necesita hoy en día para romper los muros. El conocer las diferentes memorias, las diferentes texturas con las que nos podemos comunicar para salir precisamente de los laberintos de la soledad y de la identidad en las que estamos metidos, no tan solo como conciencia colectiva judía, sino también como conciencias culturales que están habitando un planeta en donde estamos
con el problema de lo que se llama el nativismo, que es encerrarte a contemplar nada más tu ombligo sin preocuparte por el otro. Y es claro que desde ahí no va a haber salidas. A mí me parece muy importante ver este valor de la educación que siempre se ha enfatizado en la cultura judía, que cuando se conoce también en medios culturales distintos, abren los ojos para entender de una manera distinta lo que es la cultura judía. ¿Cuáles son nuestros grandes escritores? ¿Quiénes son nuestros grandes escritores? ¿Cuáles son las ideas con las que verdaderamente estamos tratando de establecer puentes? Yo creo que, bueno, lo he visto en mi experiencia profesional, cuando se encuentran estos exponentes de alto nivel de humanismo, como Martin Buber, como Amos Oz, como David Grossman, como Edgar Keret, como Aaron Appelfeld y muchos otros más, realmente empezamos a ver a otra luz lo que quiere decir la cultura judía, su historia y su memoria. Pero el problema es que a veces no la podemos penetrar porque estamos llenos de prejuicios. Y sin embargo creo que en el arte hay una de las pocas posibilidades de romper las prisiones mentales en las que vivimos. Y por eso es tan importante lo que está ocurriendo en una universidad como la Universidad Hebraica. Es verdaderamente la posibilidad de salir de los laberintos de nuestra soledad, de encontrarnos con el otro y de verdad de gozar lo que quiere decir la riqueza de nuestro pensamiento. A mí nunca se me olvida que cuando yo tomaba clases de filosofía en la Universidad Iberoamericana, uno de los mejores profesores que tuvimos de filosofía era el maestro Mansur, que venía de una gran tradición católica y de estudios formados en el cristianismo. Y cuando tú vas a comunicarte desde tu historia y de tu memoria con las otras culturas, más vale que conozcas lo que son tus grandes, quienes nutren tu forma más fina de ver el mundo. Entonces me acuerdo que él se volteó y dijo, es que hay un gran filósofo que da las claves para plantear lo que es verdaderamente la comunicación. Y como él sabía que yo era judío, se voltea y me dice, ¿cómo se llamaba? Y entonces le digo, Martin Buber. Y entonces cuando eso es lo que necesitamos, que esté ese nivel de memoria colectiva para que los diálogos de más alta expresión se puedan dar entre diferentes expresiones culturales, ¿no? Eso me pareció importante y eso coloca la responsabilidad de saber de qué estamos hechos, cuál es nuestra memoria y con quiénes nos vamos a comunicar. Si no conocemos nuestra historia, si no tenemos esta educación, si no tenemos estos diálogos, si no tenemos la reinterpretación de estas memorias para ponerlas en los contextos contemporáneos, realmente estamos cerrando los ojos ante el mundo y nos estamos encerrando en nuestros propios muros. Y lo peor que nos podría pasar en estos tiempos tan difíciles es pensar que nosotros no estamos construyendo muros. ¿Cómo romperlos? La verdad, la gran virtud es la galaxia del conocimiento. Yo suelo decir que cuando pensamos en galaxias, hablamos de que hay galaxias que tienen 100.000 millones de estrellas. Cuando pensamos en el cerebro, se puede estimar a veces que hay 100.000 millones de neuronas. Entonces podríamos dar un salto para decir que tenemos una especie de galaxia en el cerebro. Y allí está la galaxia de nuestra identidad. Y yo creo que eso es lo que permite la educación, ponerla a jugar con otras galaxias. Muchísimas gracias. No, al contrario. Un gusto y un honor igualmente tenerlo con nosotros.